Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en los estudios de FM Mundo con el doctor Mario Cubi, ministro de Gobierno encargado, para hablar sobre estos decretos ley, las prioridades para el gobierno y que ahora están en manos de la Corte Constitucional. Doctor Cubi, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Siempre un gusto poder compartir. Estamos, doctor Cubi, frente a una corte obstruccionista, tal como se ha dicho. ¿Es un tropiezo para el gobierno esto? Mira, realmente es un momento en el que estamos a la espera de la respuesta de la Corte. No estuvimos de acuerdo con la resolución respecto de la ley o el decreto ley propuesto de zonas francas, principalmente porque se basó la Corte en el juicio de valor respecto de la urgencia o no del proyecto, cosa que desde nuestra visión jurídica no le compete a la Corte, sino que es una competencia exclusiva y privativa del presidente de la República. Sin embargo, hoy hay un proceso de análisis en la Corte. No me parece adecuado hablar de una Corte obstruccionista. Esperamos, eso sí, que la Corte responda pronto. Primero, hablemos del tema Cenecit, que es sencillamente una decisión que busca beneficiar a más de 6,000 estudiantes, madres y padres de familia que han estado en mora con sus deudas, que han entrado a procesos coactivos y que van a tener la oportunidad de reestructurar sus créditos con mejores condiciones. Se ha aumentado el techo del monto en el que se puede reestructurar con garantías personales, es decir, sin tener que poner un bien, una casa, un vehículo en garantía, sino con una o a dos personas según el monto, eliminando intereses, eliminando mora, eliminando recargos y en ciertos casos, inclusive, por ejemplo, en aquellos estudiantes que tengan alguna discapacidad, reduciendo montos, y aquellos que estén en una situación de desempleo, dando hasta 6 meses de gracia. Es decir, es un proyecto que básicamente busca dar mejor oportunidad a aquellos que apostaron por el estudio, apostaron por mejorar sus capacidades y que hoy por diferentes factores pueden tener una complicación económica. Eso creo que ningún ser humano pueda pensar en medio de un proceso coactivo si entiende lo que significa que no es una urgencia. Y peor aún, que sea inconstitucional bajo los parámetros que se ha establecido. Y precisamente sobre eso, ¿se ha tomado las precauciones del caso como para que no ocurra lo que ya ocurrió con el decreto ley de las zonas francas? Porque precisamente el tema de la urgencia económica o no era el punto débil allí. Y se dijo que en los decretos ley en adelante se iba a tomar en cuenta eso para que la Corte pueda tener los argumentos suficientes y dar paso. Absolutamente, al menos desde nuestra perspectiva, desde lo técnico, desde lo jurídico e insistiendo en que esa potestad es exclusiva del presidente de la República. Incluso cuando está la Asamblea Nacional, el tema de urgencia económica no es cuestionable. La urgencia no se cuestiona, por eso la Asamblea, incluso cuando está en funciones, tiene 30 días, puede decir no. Y la Corte, por ejemplo, si considera que algo es inconstitucional, que es lo que le corresponde en este dictamen, pues está en su capacidad y en su deber como máximo intérprete de la Constitución de decirlo. Pero el tema de urgencia no. Sin embargo, hemos tomado todas las precauciones en virtud del fallo que ya tuvo la Corte, en virtud de los parámetros que estableció en ese fallo la Corte, y consideramos que ambos decretos cumplen con eso. En el segundo, en materia del decreto ley de reestructuración de empresas, por decir el nombre en corto, hay ya una solicitud de la Corte a la Superintendencia de Compañías en que se le ha solicitado que emita ciertos parámetros, los principales, cuántas empresas han entrado en procesos concursales o liquidación en los últimos 10 años, cuántas considera la Superintendencia que podrían darse entre esta fecha, el 7 de julio que se presentó, y la instalación de la nueva Asamblea Nacional, y unos criterios que le van a permitir, entendríamos nosotros, a la Corte evaluar. No estamos del todo de acuerdo porque, de nuevo, está entrando a hacer un análisis subjetivo de qué es urgente o no, cuando eso, desde nuestra visión jurídica, le compete al Ejecutivo. Sin embargo, es interesante, vamos a decirlo así, ya que ha tomado este camino, que se busquen datos, que se busquen con la Superintendencia de Compañía las bases para determinarlo. Desde nuestra visión es absolutamente necesario. Para explicarlo de manera clara, hoy, lastimosamente, en el Ecuador, las normas para procesos concursales o entrar en liquidación o cierre una empresa cuando hay deudas es extremadamente complejo. Yo pongo este ejemplo simple y por los que conocen a Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, el tipo, si hubiera estado con negocios en Ecuador, estaría quebrado. Él ha entrado en lo que se llama bancarrota o el proceso concursal preventivo de Estados Unidos 4 veces. Y sin embargo ha logrado reestructurar con estos procedimientos modernos los ejercicios de las empresas y continúan funcionando. Entonces, lo que busca este decreto principalmente es pasar del sistema completamente caduco, ya tiene más de 25 años del modelo actual, que provoca que lastimosamente empresas que quizás hoy tienen problemas de liquidez, pero cuya operación sí es viable, en lugar de entrar en un proceso de quiebra, para decirlo de sencillo,
que hace que muchas veces sea difícil pagar a trabajadores, difícil pagar a acreedores, que empiezan casi que a deshuesar hasta los muebles de la empresa para tratar de pagar, entra en un proceso preventivo con reglas claras, no saltándose ni evitando pagos a donde corresponde, ni violentando derechos, sino permitiendo que mantenga operación, lo cual en la práctica permite con mucha más facilidad que sí se pueda poner al día, que pueda pagar a sus empleados, que pueda pagar a quienes les debe, y ojalá, si es que la operación puede mejorar, una quiebra. Correcto, básicamente es dar un espacio y una oportunidad dentro de esta reestructuración para tratar de salvar a la empresa. Eso significa salvar puestos de trabajo, eso significa salvar posible actividad económica, que significa también pago de impuestos, significa parte del círculo de la economía. Por lo tanto, en la situación en la que está el Ecuador y aquí, la urgencia tiene una característica particular, el escenario en el que vivimos. Hace no mucho, lastimosamente, pasamos de una pandemia de características históricas, donde muchísimas empresas sufrieron y han entrado y continúan muchas de ellas en problemas de liquidez, que no significa necesariamente que no sea viable la operación o que no pueda continuar funcionando, pero esos baches de liquidez a veces, por el modelo actual, provocan quiebras y pérdidas de trabajo. Y se viene ahora, lastimosamente, Dios quiera no suceda, pero estamos preparándonos, tomando las medidas preventivas. Sin embargo, la naturaleza siempre es imprevisible. Imaginemos que viene un fenómeno del Niño que es altamente probable, también va a provocar afectación a muchos negocios. El tener este modelo, por eso se convierte tan urgente para tener alternativas y herramientas jurídicas. ¿Eso es lo que justifica para ustedes la urgencia económica? Absolutamente, además que tratar de salvar trabajos y mantener el movimiento de la economía en la situación actual, no solo de Ecuador, sino del mundo, es urgente. En el caso, por ejemplo, de las zonas francas, que es un tema que no pasó por este filtro de la Corte Constitucional, se decía que incluso la Corte podía tener la opción de hacer un dictamen modulatorio, es decir, hacer ciertos cambios o ciertas que pudieron hacer como sugerencias para que pueda darse viabilidad a esto. ¿Esto es posible? ¿Hay estas opciones? ¿La Corte debería apuntar también a esa opción? Sinceramente, Fausto, la Corte lo que debería hacer es ceñirse a lo que le corresponde en un dictamen como este, que es decir si es constitucional o no lo que se ha planteado en el decreto ley. No poner a hacer este juicio subjetivo de urgencia, porque finalmente, ¿dónde está a nivel, quizás me voy a poner un poquito teórico, pero para entender qué es el balance que ha generado la Constitución? Cuando esté la nueva Asamblea Nacional, tiene toda la potestad de reformar o derogar los decretos leyes que se han aprobado. Entonces no es que esto quede ahí escrito en piedra. Y de nuevo, la potestad de declarar la urgencia económica, porque el Ejecutivo es el que entiende la parte económica, es la que tiene los números, es el que entiende las cifras, y por lo tanto es la Constitución, no el invento, ni porque nosotros seamos gobierno hoy, el que le da al presidente esa capacidad de decirlo. La Corte debería ceñirse a eso. Ahora bien, si quiere entrar a urgencia, esperemos que las cifras que consiga de la Superintendencia de Compañías, que notan con claridad la dificultad de los procesos de cierre y la afectación a la economía y a los derechos de los trabajadores que provoca por no modernizar la ley, les haga entender y superar esa traba de urgencia, y que entre en sí, donde está todo el derecho a evaluar lo que para nosotros es absolutamente constitucional, pero que dentro de sus competencias podrán hacer. No son decisiones al apuro, no es muy poco tiempo para tomar estas decisiones, tomando en cuenta ya estamos en este momento en pleno proceso electoral, si vienen las elecciones, hay un ambiente de pronto no propicio para esto. Entiendo la pregunta, Fausto, y más bien te diría que no debería un país detenerse por un proceso electoral, y eso es parte de lo que el presidente Lasso nos ha pedido a todos los estamentos de gobierno, desde la Secretaría Jurídica de Presidencia, desde el Ministerio de Gobierno, desde el trabajo profesional de los equipos. Se ha trabajado en estos proyectos que lo que buscan es dar soluciones concretas a los problemas de los ecuatorianos dentro del ámbito económico, que es lo que la Constitución nos permite, así como estamos trabajando en muchísimos otros ámbitos. Muchos hablan de un gobierno que ya está terminando, pero más bien para nosotros hoy, y debo decirlo también desde el Ministerio de Gobierno, ya sin tener todos los días de una asamblea que se dedicaba básicamente a atacar, poder acompañar a otras carteras de Estado dentro de nuestro trabajo de articulación a muchísimas cosas. Por darte unos ejemplos, ayer finalmente se logró abrir la carretera Cuenca-Moyoturo-El Empalme, se está trabajando con fuerza en la Cuenca Girón Pasaje, se está trabajando también, ya terminando trabajos en el Río Blanco, en la parte Esmeraldas. Hoy se hizo el recorrido del hospital de Pedernales, que está a nada de ser entregado. Estamos trabajando en un gerontológico en Colta, que ayer se visitó con el MIES y también con el alcalde del cantón. Hoy estuvimos en Ambato con la alcaldesa Diana Caiza en un trabajo para 5 centros de desarrollo infantil y 5 más que tienen un nombre particular, pero básicamente que van a sumar casi 500 niños a atender. ¿A qué me refiero con estas cifras? Básicamente no
debemos entrar en este círculo que a veces la política y la politiquería y el partidismo nos lleva a que, como estamos en elecciones, todo se frena y todo se para. Para nosotros más bien es un momento en el que hay que trabajar con mayor intensidad y aprovechar los meses que corresponden al gobierno ahora, en el que no estamos por decisión del presidente y del partido que apoyó al presidente en gobierno en etapas electorales, sino pensando en cómo hacer lo que más podamos para atender las necesidades ciudadanas. Y en este punto, ¿qué ha sido mejor? ¿Depender de la Asamblea o depender de la Corte Constitucional? Debo decir que la Corte Constitucional, aunque no siempre estemos de acuerdo, básicamente porque podemos tener diferencias en conceptos, en términos jurídicos, quizás hay cosas que no nos gusta de lo que están decidiendo, pero para dar un par de cifras sencillas, y no quiero ser repetitivo con lo que ya ha pasado ni vivir de eso, pero más de 300 comparecencias de ministros, que significaban de 2 a 3 comparecencias de ministros de la Asamblea, más de 1.300 pedidos de información, 14 juicios políticos a los ministros, 4 intentos de derrocamiento del presidente. ¿A qué voy con esto? A que no era solamente una diferencia de opinión con la Asamblea, un debate en materia jurídica o legislativa, sino un constante va y viene de ataques, de intentos de desestabilización que hoy no había tenemos una guerra y nos política permiten trabajar. Definitivamente la Asamblea tenía una gran mayoría que estaba solamente pensando en desestabilizar. Hoy, sin eso, podemos enfocarnos en trabajar y dar muchos más resultados. Antes de cerrar, doctor Kubi, expliquemos un poco más, que creo que es un tema sobre el cual se habló mucho durante las últimas semanas, meses inclusive, el tema de los créditos educativos. Ya mencionó una parte inicial al inicio, pero sí creo que es importante esclarecer cuál es el propósito, hacia cuántas personas llegaría este beneficio, este alivio económico, porque hay crisis que son, hay historias desgarradoras detrás de los créditos económicos. Absolutamente, Fausto, y gracias por poderlo explicar un poco más. Mira, la cifra es un poco más de 6.500 estudiantes con créditos, pero de eso hay que multiplicar a la familia, porque no solo el estudiante, normalmente también está papá, está mamá, a veces está un garante, están hermanos que también se apoyan económicamente a esta persona. La cifra cercana que tenemos es de más de 30.000 personas beneficiadas de manera directa e indirecta, insisto, poco más de 6.500 de estudiantes en refinanciamiento, que para dar un par de cifras, por ejemplo, se ha ampliado hasta $45.000 en capital, porque se están perdonando intereses y mora, el poder hacerlo sin necesidad de una garantía real. Es decir, ser yo el que firma, más un garante, ya puedo refinanciar hasta $45.000, lo cual cubre la mayoría. Y esto aplicaría para la gente que ha caído en mora, la gente que está en problemas. Correcto. Y incluso aquellos que están ya en procesos coactivos van a tener la oportunidad en entrar a este refinanciamiento. Se eliminan intereses, se elimina la mora, se reduce, o sea, se llega solamente al proceso de capital e incluso se elimina el proceso coactivo del buró de crédito. De manera que esa persona, si empieza a hacer sus pagos regularmente en este plazo, que depende del monto, va incluso a 240 meses para dar la capacidad de que no sea asfixiada la persona mientras se reactiva económicamente, no tener afectado su crédito. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que el Ecuador pueda reactivarse, que estos estudiantes, que muchos sí están trabajando, no vean afectada su oportunidad de ir a emprendimientos, de endeudarse para comprar una casa o de avanzar en otros proyectos de vida simultáneamente por esta reestructuración. Así que básicamente lo que ha pensado el presidente Lasso y su equipo junto a Cenecit, después de años, porque debo reconocer, esta es una lucha de años que no empezó en este gobierno, principalmente de las madres de familia con las que nos reunimos seguido hasta encontrar la solución jurídica, ha sido entregarles la oportunidad, al haber caído en mora por distintos factores y como bien mencionabas, en algunas crisis familiares fuertes, poder salir adelante y no ser castigados por haber en su momento arriesgado para aprender un poco más. De acuerdo a la invitación de la Corte Constitucional, tienen hasta el martes 18 para los amicus curiae. ¿Qué expectativa tienen ustedes, y con eso termino, de cuándo podría resolverse? Si pasan o no pasan. Mira, Fausto, dos cosas al respecto. Primero, lo que quisiéramos o esperaríamos, y lo digo más desde la perspectiva jurídica. Si una asamblea, que son 137 diferentes tendencias políticas que no solamente tienen que hacer consideraciones jurídicas, sino también políticas, tienen 30 días, la Corte debería tomarse un poco menos. Este proyecto se presentó el 7 de julio, han dado hasta el 18, efectivamente son 11 días, tanto para la información de los amicus curiae, un poco menos para la información de la superintendencia de compañías en el caso del decreto de reestructuración empresarial. Entenderíamos, y esto debo decirlo en base al antecedente de los dos proyectos anteriores, porque no existe una regla ni constitucional ni legal al respecto,
que antes de que se cumplan los 30 días, que sería el 6 de agosto, tengamos una respuesta. Ojalá sea antes, porque estas soluciones básicamente van a permitir que ecuatorianos salgan de problemas financieros y que empresas que puedan estar en problemas de liquidez tengan una nueva solución. Y luego de eso, pues incluso antes seguramente, una vez regrese el presidente, tendremos el decreto ley importantísimo en materia de fenómeno del niño, para la prevención del fenómeno del niño, que tiene muchas aristas. Aún se está trabajando, para no dar mucho detalle, estamos analizando con distintas carteras de Estado los elementos que serían necesarios vía ley para hacer mucho más efectiva la respuesta del Estado en estos meses de preparación. ¿Se viene también una reforma laboral vía decreto ley? No está como se había anunciado, es uno de los primeros anuncios que se hizo. Era uno de los temas que estuvo en debate, sin embargo, en este momento no está sobre la mesa ni en discusión o construcción un proyecto de reforma laboral, básicamente porque muchos de los elementos que se requieren podrían salir del ámbito económico. No lo descarto totalmente, pero hoy no es una de las prioridades. Perfecto, doctor Cubi. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, muchas gracias y siempre un gusto. Gracias. Y el doctor Mario Cubi, ministro del Gobierno encargado para hablar sobre los decretos de las prioridades para el gobierno que en este momento están en manos de la Corte Constitucional. Recordemos que hasta el próximo día, martes 18 de julio, se ha invitado para que se presenten los escritos de amicus curiae. Son 4 decretos ley que hasta el momento ha incluido el Gobierno Nacional. Uno se aprobó, otro se anuló, no pasó, el de las zonas francas, y en este momento hay 2 sobre los cuales se espera una respuesta. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.